Buenos días, señores. Benavides. Coviñas. Benavides presente. Buen día. Buen día. Coveñas presente. Guadalupe. Presente, ingeniera, buenos días. Buenos días. Guerrero. Presente, ingeniera. Guamaní. Presente, ingeniera. Huarcaya. Julca. Medina. Presente, ingeniera. Huarcaya presente. Norabuena. Presente, ingeniera, buenos días. Buenos días. Núñez. Presente, ingeniera, buenos días. Buenos días. Ochoa. Peña. Rivas. Presente, ingeniero, buen día. Buen día. Santana. Presente. Sornosa. Tello. Gu. Presente, ingeniera, buenos días. Buenos días. Bueno, si no hay ninguna pregunta, vamos a ver el tema, vamos a terminar hoy día el tema de morfología fluvial. Estuvimos revisando ayer la ecuación de Lane, que dice que el caudal sólido por el diámetro, que puede ser representado por el D50, es igual al caudal líquido por la pendiente. De tal manera que nosotros podemos establecer una similitud con una balanza. En esta balanza tenemos que el caudal sólido y el diámetro se encuentran en un lado. El caudal sólido representando un peso y el diámetro representando el brazo de palanca. De tal manera que el momento respecto al eje de giro es el producto de Q sub S por D, o TF por D. Y en el otro lado de la balanza tenemos el caudal líquido representando el peso y la pendiente representando el brazo de palanca. De tal manera que el QS nos da el momento. Cuando esta balanza está en equilibrio, entonces no se produce degradación ni agradación, y el fiel de la balanza está marcando el 0. Pero cuando alguno de los elementos cambia, entonces la balanza se desequilibra y puede producirse alguna de las condiciones. Entonces vimos el caso de una presa que origina retención de sedimentos aguas arriba y por tanto produce un desbalance aguas abajo. Y esto da lugar a una degradación. Y esa degradación a su vez significa que la pendiente va disminuyendo. Es decir, vamos a tener que al cambiar una de las variables, se trata de lograr nuevamente el equilibrio y en este caso comienza a disminuir también la pendiente. El otro ejemplo que mostramos fue el de este azud. En el azud, que corresponde a una presa de pequeñas dimensiones, el que estamos mostrando también es vertedero. Es un azud vertedero. Es decir, interrumpe el flujo, pero además permite verter el agua. De tal manera que aquí también se produce una retención de sólidos aguas arriba, se produce un desequilibrio que origina una degradación. Pero en este caso particular, esta caída del agua produce también un remanso. Si bien la zona del azud o barraje está protegido para la erosión, ese desequilibrio, ya hemos visto, produce un foso de socavación aguas abajo, de tal manera que aquí hay una combinación entre la erosión local y
y la socavación. Aparte de la ecuación de Lane, tenemos otras expresiones que nos van a permitir ver cómo es que cambian estas variables. En el cuadro que estamos mostrando en este momento tenemos que lo que se ha tratado de expresar es qué sucedería si ya en los términos de la ecuación completa. Recuerden que la ecuación original era la que incluía tanto la concentración de finos como el esfuerzo de corte. Me fui muy atrás. Tenemos esta ecuación. En esta ecuación nosotros empezamos desde el esfuerzo de corte y llegamos a esta otra expresión, en donde diríamos que el producto de QS por D50 está relacionado con el gamma, el Q, la pendiente y la concentración de finos. En la ecuación de Lane se deja de lado el peso específico y la concentración de finos, y entonces lo que tenemos es solamente el caudal sólido, el D50, el caudal líquido y la pendiente. Pero en las expresiones que vamos a ver en la tabla siguiente ya se están considerando todos los términos. Y entonces diríamos, ¿qué pasaría si nosotros cambiamos una ecuación? Por ejemplo, ¿qué sucedería aquí si es que Q sub S aumentara? Suponiendo que ese aumento de QS produjera el aumento en una sola de las variables que están aquí, ¿qué pasaría, por ejemplo, con el caudal líquido, manteniendo el resto constantes cuando QS se incrementa? Aumentaría. Aumentaría. ¿Y qué sucedería si disminuyera? Disminuiría. Igual se hace con las otras variables. ¿Qué sucedería con la pendiente si el caudal líquido aumentara? De manera similar diríamos que aumentaría, y si disminuye, disminuiría. Ese tipo de expresiones son las que se han resumido en el cuadro que tenemos aquí. En esta tabla 5.4 del libro de texto nos dicen que si el caudal sólido aumenta, entonces tendríamos que la pendiente aumentaría, la velocidad aumentaría, el tirante disminuiría, y el ancho, en estas expresiones W representa el ancho aumentaría. Y aquí nos indica la tendencia a ramificar o ser meándrico. Tenemos en este caso que nos dicen que tiende a ser ramificado. Ingeniero, disculpe. ¿Sí? En la primera fila ahí, o sea, quiere decir que, o sea, lo que tiene más es aumenta, menos es disminuye, y lo que no tiene nada constante, hermano. Gracias. Ya, y regresemos a la primera parte del curso, donde habíamos presentado este ejemplo. En este ejemplo poníamos qué sucede si la pendiente aumenta. ¿Qué sucede si la pendiente aumenta? Entonces vimos que dependiendo del rango de la pendiente, podríamos tener que un río recto se puede volver meándrico y un río meándrico se puede volver ramificado. Eso es lo que nos está indicando ese cuadro en resumen. Aquí en el experimento veíamos que cuando la pendiente aumenta, el río se vuelve ramificado. Y el otro ejemplo que pusimos fue este. ¿Qué sucede cuando el caudal de sedimentos disminuye? En este caso, cuando el caudal de sedimentos disminuye, el río tiende a empieza en ramificado y se vuelve meándrico. Esa es la condición que está resumida en el cuadro en la segunda línea. Aquí tenemos que cuando la carga de sedimentos disminuye, entonces la pendiente disminuye, la velocidad disminuye, el tirante aumenta, el ancho disminuye y el río tiende a ser meándrico. Vamos a revisar las otras expresiones, pero cada uno de ustedes lo va a hacer. Empiece, señor Benavides, con la tercera línea. Cuando el caudal de sólidos se mantiene constante, el diámetro medio se aumenta y el CF también se mantiene constante, produce que aumente la pendiente, que aumente la velocidad, que disminuye el tirante y que aumente el ancho del canal.
¿Y el río? Y el río va a tender a ser un poco break. ¿Cómo se llama esto? Entrelazado, ramificado, Ramificado. entrelazado, cualquiera de las palabras. Muy bien. Ahora, Anastomazado sería correcto también decir. no. Ya hemos hablado varias veces. Sí. Un río anastomazado es trenzado, entrelazado, entrelazado, pero no es al revés. O sea, no todos los ríos trenzados son anastomazados. Solamente algunos ríos trenzados son anastomazados. La palabra general es trenzado, entrelazado o ramificado. Y una de sus formas es anastomazado, pero no todos los ríos anastomazados son trenzados. A ver, señor Guadalupe, la cuarta línea. Cuando el caudal de sólidos se mantiene constante, el diámetro disminuye, la pendiente disminuye, la velocidad puede aumentar o disminuir, el tirante puede aumentar o disminuir y el ancho puede aumentar o disminuir y tendremos un río meandro. Muy bien. Señor Guerrero. Ojo que esto es tendencia, o sea, el río comienza a cambiar para, como vimos en el ejemplo de la primera parte del curso. Señor Guerrero, el siguiente. Bueno, señor Guamaní. Sí, ingeniera. Cuando el caudal de sólidos se mantiene constante y el diámetro constante, el CF era bueno, la pendiente disminuía, la velocidad ¿Y el podía... CF cuál que es? Esta es la concentración de finos, que por lo general van en suspensión. QS es transporte de fondo y el CF estaría representando la concentración del transporte en suspensión. Continúe. O empiece de nuevo. Señor Guamaní, ¿puede repetir? sí, había apagado mi micro. Cuando el caudal de sólidos se mantiene constante y el diámetro constante, la concentración aumentaba y la pendiente... No es que podía. Aquí la acción es, aumentamos la concentración de finos. Esa es la acción. Lo que está en la primera parte es la acción. Y esto trae como consecuencia... la disminución de la pendiente, la velocidad podía aumentar o disminuir, el tirante podía aumentar y disminuir, y el ancho podía aumentar o disminuir. Eso nos daba eso nos resultaba un ancho meándrico, un río meándrico. Una tendencia a ser meándrico. Gracias. Señor Huarcaya, el siguiente. El siguiente. Ah, me olvidé. Ay. Señor Medina. El señor Huarcaya respondió por el chat. ¿Respondo la misma o la que sí? A ver, lea lo que dijo el señor Huarcaya. Ya, dice, cuando el caudal de sólidos es constante y el diámetro es constante, la concentración de finos disminuye
Aquí estamos. Esto da como consecuencia que la pendiente aumente, la velocidad aumenta, el tirante disminuye y el ancho aumenta. Y hay una tendencia a hacer. Hay una tendencia a ser entrelazados, ¿no? Ya, muy bien. Gracias, señores Huarcaya y Medina. Noten que en los que están a continuación, ahora hay dos acciones al mismo tiempo. En los anteriores solamente había uno que cambiaba, manteniendo el resto constante. En cambio, en los que están abajo ya están cambiando dos. Aquí dice cuando el caudal de sólidos y el D50 aumentan, esto va a producir un incremento de la pendiente y de la velocidad, una disminución del tirante y un aumento del ancho. Y va a haber una tendencia a ser ramificado. A ver, señorita, enhorabuena. El siguiente. Ok, ingeniera. Cuando el caudal de sólidos y el diámetro disminuyen y la concentración de fino se mantiene constante, esto generará que la pendiente disminuya, la velocidad aumente o disminuya, el tirante aumente o disminuya y el ancho disminuya, por lo que habrá una tendencia a ser meándrico. El río tenderá a ser meándrico. Gracias. Señor Núñez, el siguiente. Cuando el caudal de sólidos y el D50, el diámetro medio disminuye y la concentración de finos se mantiene constante. ¿El siguiente? No, el siguiente es el que yo estoy señalando con el lápiz. No se ve su lápiz. ¿Sí? ¿No se ve el lápiz? Sí, antes se veía, pero parece que desapareció. Claro. Ahora sí que no sé cómo hacer que aparezca. Bueno, pero este es el que su compañera ya contestó el anterior. A usted le corresponde este. Cuando el caudal de sólidos aumenta y el diámetro medio también aumenta y la concentración de fino disminuye, trae como consecuencia que la pendiente aumente, la velocidad aumente, el tirante aumente y también el ancho. ¿Qué pasa con el tirante? Disminuye, disculpe. Tenía manchada la pantalla. Y también una tendencia a ser ramificado. ¿Qué sucede con el tirante, señor? Disminuye. Ya. Una tendencia a ser ramificado. Muy bien, gracias. Ahora, señor Rivas, el siguiente. ¿Qué es este? Cuando el caudal de sólidos disminuye, el diámetro medio disminuye y la concentración de finos aumenta, entonces la pendiente disminuye, la velocidad aumenta o disminuye, el tirante disminuye y el ancho puede aumentar o disminuir. Esto es una tendencia a un movimiento meándrico. Ya, y quiere decir que en estos dos últimos ya tenemos que están cambiando tres variables al mismo tiempo. Y las consecuencias que se producen aguas abajo. Ahora, señor Wu, el último. Señor Wu. Bueno, aquí tenemos que cuando el caudal sólido, el D50 y la concentración de finos aumentan, esto va a producir un incremento en la pendiente, la velocidad y el ancho y una disminución en el tirante. Y va a haber una tendencia a ser ramificado. Ahora, noten que todas estas expresiones que estamos viendo en realidad son expresiones generales y cualitativas. No nos dicen cuánto va a aumentar. En incluso algunos casos dice puede aumentar o puede disminuir.
En realidad entonces no se sabe. Por eso es que estamos diciendo que esto es un análisis cualitativo. Aquí tenemos otro cuadro que trata de explicar esto, pero ha incluido un término adicional. Aquí nos indican en la primera columna cuál es la variable que va a influir. En los cuadros anteriores teníamos en cuenta el tamaño del material del lecho. También teníamos el QS, que era la carga de material del lecho. Teníamos el C sub F, que representa la concentración de finos, que aquí está como wash load, carga de lavado. Estas tres variables las teníamos en la tabla anterior, pero además aquí están incluyendo lo que sucede con el caudal y otras variables más que vamos a revisar. Para eso, para cada variable, indica cuál es el cambio en la magnitud de la variable. Más significa que aumenta, menos que disminuye. Como régimen de flujo, ¿qué entienden ustedes? Aquí dice régimen de flujo. ¿Qué entienden ustedes como régimen de flujo? Si es crítico, supercrítico, subcrítico. Ajá, muy bien. Si es que es un régimen subcrítico, crítico o supercrítico. Entonces, ¿qué significaría que aumente o que disminuya? Que aumente el número de Freud. Ajá, muy bien, gracias. Querría decir, al aumentar el número de Freud se va volviendo más turbulento o más supercrítico. Muy bien. Después aquí dice la forma del río, ya nos indica, SMB significa que pasa de meándrico a ramificado. Y luego, todo esto está dentro de una columna que dice efecto en, o sea, cuál es el efecto, cuál es la consecuencia de este cambio. En la resistencia del flujo, ¿qué entienden ustedes como resistencia al flujo? El esfuerzo constante, quizá. El esfuerzo de corte, que sería, digamos, las fuerzas que se están oponiendo al avance del movimiento. Entonces, la resistencia al flujo nos representa, digamos, el obstáculo para el avance del agua. Una mayor resistencia significaría más pérdidas. Más pérdidas, una menor resistencia, menos pérdidas. Esto está indicado aquí en la energía, en la pendiente de la línea de energía. Como sabemos, la línea de energía siempre tiende pendiente abajo, pero esta pendiente puede aumentar o disminuir. Y aquí nos hablan también de la estabilidad del canal. ¿Qué sucede con la estabilidad del canal? Si es que este río se vuelve más estable o menos estable. Aquí nos hablan del área de la sección transversal. Y esa área de la sección transversal está indicada tanto por el producto del ancho como de la profundidad, por tanto indica el producto de ancho-profundidad. Y aquí nos indica el nivel, stage. Este nivel se refiere al tirante. Entonces digamos que si el área aumenta y el tirante aumenta, bueno, allí diríamos que el ancho podría mantenerse constante, pero también no sabemos en realidad qué sucede aquí con el ancho porque no nos han indicado el ancho en sí, solamente el área y la profundidad. Entonces podemos ver que cuando la descarga aumenta, el régimen de flujo aumenta, el río tiende de tendencia meándrico a ramificado, la resistencia al flujo puede aumentar o disminuir, la pendiente de la línea de energía disminuye, la estabilidad del caudal del canal disminuye, y el área y la profundidad aumentan. En cambio, si la descarga disminuye, el régimen de flujo disminuye, el río tiende de ramificado a meándrico, la resistencia al flujo puede aumentar o disminuir, la pendiente de la línea de energía y la estabilidad del canal disminuyen, y el área, aumentan, ¿qué estoy hablando? Perdón.
La pendiente de la línea de energía y la estabilidad del canal aumentan, el área y la profundidad disminuyen. Ahora, ¿qué sucede si es que el material, esto ya lo hemos visto antes, pero solamente vamos a mencionar? ¿Alguna pregunta? Sí, su lápiz no se ve, no se está viendo. Creo que está haciendo indicaciones con el lápiz y no se ve. Sí, pues, pero no sé por qué el lápiz desaparece. ¿Ahí sí lo ven? Sí, ingeniero, Sí, ahora se ve la... sí, ahora sí. Ya, gracias. Esto de cambios en el material del lecho ya lo habíamos visto. Sin embargo, aquí nos dicen además de que cuando el tamaño del material del lecho aumenta, el régimen del flujo disminuye, la resistencia al flujo aumenta, la pendiente de la línea de energía aumenta y la estabilidad del canal puede aumentar o disminuir mientras que el área aumenta. Y respecto al tamaño del material del lecho, nos dicen que si este tamaño aumenta, el régimen de flujo aumenta, la resistencia al flujo disminuye, la pendiente de la línea de energía disminuye, la estabilidad del canal aumenta y el área y el tirante disminuyen. El C sub F también lo habíamos visto en el cuadro anterior, el wash load, pero aquí también nos indican que en caso de aumentar, no se sabe respecto a sus consecuencias en cuanto al régimen, a la forma del río. Pero sí que la resistencia al flujo disminuye, la pendiente de la línea de energía disminuye, la estabilidad del canal también podría aumentar o disminuir, y el área y el tirante disminuyen. Entonces, a continuación, el señor Guadalupe va a hablar de la viscosidad. Cuando él termine, el señor Guerrero de la fuerza de filtración. Cuando él termine, el señor Medina de lo que es vegetación. Y cuando él termine, la señorita Norabuena, lo que es viento. Entonces empiece, señor Guadalupe. En la viscosidad, si esta aumenta, el régimen de flujo aumenta. No se puede saber qué pasa con el río si va de meándrico a trenzado. El régimen de flujo disminuye, la energía disminuye, la estabilidad del canal puede aumentar o disminuir, el área disminuye y ¿qué era Stench, ingeniero? Era Tirante. el tirante, disminuye. Bueno, de la vegetación, ¿verdad? En caso la vegetación aumente, el régimen de flujo disminuye, el río tiende, la forma del río tiende a ser ramificada a meándrica, la resistencia al flujo, aumenta, la pendiente de la línea de energía disminuye, la estabilidad del canal aumenta, el área aumenta y el tirante aumenta. Ok, para el viento. Para el viento, aguas abajo, el régimen de flujo aumenta. El río tiende a ser de meándrico a entrelazado.
la resistencia al flujo disminuye, la pendiente de energía aumenta, la estabilidad del canal disminuye, el área disminuye y el tirante disminuye. Muy bien, gracias a todos. Aquí nos faltaba lo que es la fuerza de filtración. En esto de la fuerza de filtración nos hacen diferencia entre si es hacia afuera o hacia adentro. En esto de la fuerza de filtración, lo que sucede es que nosotros tenemos el canal y para ese canal tenemos que el nivel del agua nos va a dar la condición para que el agua ingrese o salga. Lo que estoy dibujando aquí, digamos, es el nivel freático. O podría ser el nivel freático que corresponde al agua subterránea, o si no, podría ser un nivel de agua por lavado, regado, lo que fuera. El asunto es que tiene una carga mayor que el del agua en el canal. Entonces, esto produciría una infiltración a través de las paredes que sería hacia adentro. En cambio, si es que el nivel estuviera por debajo del nivel del agua, más bien sería hacia afuera. Por eso es que nos hacen una diferencia entre que si es hacia adentro o si es hacia afuera. Y entonces aquí nos dicen que si es hacia afuera, esto nos produciría un régimen de flujo que disminuiría. La tendencia sería de entrelazado a meándrico. La resistencia al flujo aumenta, la pendiente de la línea de energía disminuye, la estabilidad del canal aumenta. Es decir, nos dice que cuando el flujo es hacia adentro, la estabilidad del canal tiende a aumentar. El área y el tirante aumentan. En cambio, outflow, el que yo estoy mostrando en esta figura es hacia adentro o hacia afuera. ¿Hacia adentro? Hacia adentro. Hacia adentro. En cambio, la descripción que hice antes era hacia afuera. El de hacia adentro es el inflow. En el inflow, entonces, lo que podemos ver es que la estabilidad del canal disminuye. Cuando el flujo es hacia adentro, la estabilidad del canal disminuye y la forma del río tiende de meándrico a ramificado. Tenemos que estos cambios morfológicos o estas respuestas de los canales aluviales, digamos que las estamos expresando cualitativamente. Si nosotros quisiéramos una expresión más certera, entonces ya tendríamos que hacer un modelamiento. Como sabemos, un modelamiento es una simplificación o una representación del sistema. Y podríamos hacer un modelo físico o un modelo matemático. En un modelo físico, por lo general, representamos a escala reducida, es decir, a menor tamaño. Y tenemos la ventaja de poder ver en tridimensional las condiciones que suceden, digamos, dado que muchas de nuestras ecuaciones hacen simplificaciones. Lamentablemente su costo es elevado. No solamente tenemos que construir las estructuras, sino que también tenemos que construir al río, calibrarlo y asegurarnos de que verdaderamente está representando lo real. Y esto representa mayor costo, mayor tiempo. Ciertamente que eso se justifica porque en el modelo físico podemos ver muchos efectos sin esperar a que se construya el prototipo, ya que construir el prototipo, hacer los cambios, sería mucho más costoso. Por lo general, estos modelos físicos están del orden del 10% del costo total de la obra y por tanto resulta, digamos, adecuado, particularmente en proyectos de gran magnitud de inversión, hacer estos modelos físicos para estudiar con más detalle y poder hacer todas las correcciones pertinentes. En cambio, los modelos matemáticos tenemos que se representan mediante ecuaciones matemáticas. Y entonces ahí tenemos el problema, teníamos anteriormente dos problemas importantes. El más importante estaba en las computadoras. Pero dado que las computadoras ya han evolucionado bastante, entonces ese problema, digamos que se ha descartado. El otro problema es que realmente estos modelos
también utilizan ecuaciones y por tanto hacen algunas simplificaciones. Y entonces, dependiendo de cuál es la magnitud de esas simplificaciones, tendríamos mayor acercamiento hacia el caso real. Y tenemos dos tipos de ecuaciones. Un primer tipo de ecuaciones representan la realidad, y ese es el modelo matemático en sí, el que representa la realidad mediante ecuaciones. Pero el otro tipo de ecuaciones son las numéricas, es decir, la aproximación numérica para resolver las ecuaciones matemáticas que a su vez representan la realidad. Y dependiendo de estas soluciones numéricas, podríamos tener una aproximación a la solución de la ecuación matemática, que a su vez trata de aproximarse a lo que sucede en lo real. De ahí es que estos modelos también han ido evolucionando, tanto los matemáticos como las soluciones numéricas. Y ya tenemos que se ha avanzado mucho. Pero tenemos que uno de los problemas de las ecuaciones matemáticas es que utilizan parámetros físicos que tratan de, digamos, representar la situación del río, y esos parámetros físicos tienen que estar basados en mediciones. De hecho, cuando se hacen mediciones en el río, nosotros podríamos tener certeza de que esos parámetros son los correctos. Pero si no tenemos mediciones, entonces, ¿cómo podríamos saber si son o no son? Una forma podría ser agarrar parámetros de otros ríos, pero si tampoco tenemos parámetros de otros ríos, en realidad allí estamos en verdaderos problemas. En este curso nosotros no vamos a trabajar estos modelos de morfología fluvial. Recuerden que estos modelos de morfología fluvial deben dar el cambio en la forma del río. En el modelo que hemos visto y hemos trabajado en el curso, o estamos trabajando, que es el GEC-RAS, consideramos que la forma del río se mantiene constante. Lo que cambian son sus condiciones de transporte de caudal líquido y caudal sólido. Pero no observamos cambios en la sección transversal, en la pendiente, etc. Por tanto, ese modelo no es un modelo morfológico. Necesitamos un modelo morfológico, y ese modelo morfológico no forma parte de nuestro curso. Sin embargo, vamos a comentar algunos datos y procedimientos que corresponden a estos tipos de modelamientos. En primer lugar, en los modelos físicos tenemos que establecer una similitud dinámica. Esta similitud dinámica significa que se están representando convenientemente las velocidades y los tirantes y las fuerzas. De tal manera que nosotros podríamos decir que existe una escala que nos va a permitir extrapolar los resultados del modelo al prototipo. Y el criterio de similitud que se utiliza para los modelos físicos está basado en el número de Fruit. ¿Recuerdan ustedes qué fuerzas relaciona el número de Fruit? Viscosas y de gravedad. No. A ver, ¿qué fue lo que sonó? Creo que mantener constante el número de Fruit representaba similitud cinemática. No. Aquí el señor Guamani también dice que la resistencia al flujo, no, la resistencia al flujo tiene que ver con el coeficiente de Manning. Él tenía razón que sí. Pero ahora nos dice que representa la inercia y la gravedad. Eso sí es correcto. Tenemos que el número de Fruit representa la fuerza de inercia. Y la fuerza de inercia es la resultante, o sea, la sumatoria de fuerzas. Esta sumatoria de fuerzas corresponde a la fuerza de inercia. Diríamos que esa sumatoria de fuerzas sería igual a las fuerzas viscosas que mencionó su compañero, más las fuerzas de gravedad, más las fuerzas de presión, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, cuando nosotros hablamos del número de Fruit, nos estamos refiriendo a las fuerzas de gravedad respecto a las fuerzas de inercia, es decir, a la resultante.
Con lo cual, lo que estamos haciendo es decir que estas fuerzas de gravedad son predominantes. Y según esto, entonces nosotros decimos que el fruto del modelo es igual al fruto del prototipo. Y a partir de esa ecuación de similitud es que podemos determinar las escalas que corresponden a todas las variables. Y nos dicen entonces que en estos modelos físicos, al establecer esa similitud de fruto, ya podemos hacer una extrapolación entre los resultados del modelo y hacia el prototipo. Ahora, como dije, tenemos que construir el río y tenemos que construir las obras. Y el río tiene un lecho móvil, pero lo podríamos representar en forma rígida. Es decir, si nosotros no estamos interesados en estudiar los procesos de socavación, transporte de sedimentos, etc., el río podría tener paredes rígidas. Lo que sí nos debemos asegurar es que se está representando las características de rugosidad adecuadamente. En cambio, para estos modelos morfológicos, nosotros necesitamos tener un lecho móvil. Es decir, ver cómo cambia el fondo, de tal manera de que esto ya nos podría indicar estos cambios morfológicos, que nos llevan incluso al cambio de forma del río. Ahora, estos modelos matemáticos, como dije, representan ecuaciones que tratan de representar la realidad y esas ecuaciones se resuelven en forma numérica. Aquí podemos ver una clasificación de los modelos matemáticos según la forma como tratan de explicar el flujo en un determinado río. Tenemos que un modelo unidimensional lo que trata es de seguir el río a lo largo de su recorrido, con una coordenada móvil, digamos, que es una sola. Digamos, en una generalidad podríamos decir que como si este río lo estiráramos, si lo hiciéramos una línea recta, con una coordenada que podría ser la coordenada X, a todo lo largo del movimiento. Sin embargo, en los modelos bidimensionales, ahí ya se está trabajando en las coordenadas X, Y, de tal manera que tenemos que establecer las dos componentes de la velocidad, U y V. Y la componente vertical la despreciamos. Esos serían los bidimensionales. Pero si hablamos de los tridimensionales, entonces ahí tenemos que considerar las tres componentes de la velocidad, tanto la componente en X como la componente en Y y la componente en Z. Trabajando con esas tres componentes de la velocidad, podríamos tener una mejor representación. De hecho, ya la capacidad de las computadoras permite trabajar con modelos tridimensionales, pero como dije, todavía la desventaja está en el poco conocimiento que se tiene acerca de los parámetros del modelo y sus rangos de variación. Sin embargo, las investigaciones ya están permitiendo mejorar cada vez más y más ese conocimiento. Al principio diríamos que en la actualidad los mayores éxitos se tienen con los modelos bidimensionales, que ya están trabajando mejor, se tiene más conocimiento acerca de los parámetros y cómo representarlos. Pero por muy buenos que sean los modelos, también necesitan información. Si no tenemos información del río, entonces no podremos saber si el modelo lo representa bien o no. Tenemos que conocer primero al río para poder asegurarnos de que el modelo representa al río. De ninguna manera vamos a decir que porque nosotros tenemos el mejor modelo, el más último, ese nos va a evitar tener que conocer al río. Un modelo no sirve de nada si no tiene datos buenos. Por muy bueno que sea el modelo, si nosotros metemos datos inválidos, los resultados serán inválidos. Y eso es lo que no debemos olvidar nunca, que el modelo va a funcionar tan bien como nosotros lo hagamos funcionar con datos buenos y con una adecuada calibración. Bueno, la otra clasificación de modelos matemáticos que estamos viendo aquí está referida al tiempo. Un modelo permanente es aquel que representa las mismas condiciones invariantemente, o sea, como si el tiempo no tuviera influencia independientemente del tiempo. Mientras que un modelo impermanente nos está representando la variación en el tiempo.
Aquí podemos trabajar con caudales variables, e incluso podríamos trabajar con la onda de avenidas, el caudal que varía a lo largo del tiempo. Sin embargo, resolver estos modelos impermanentes implica una solución numérica más complicada porque hay que resolver ecuaciones diferenciales parciales con 3 variables de espacio que son x, y, z, y además una variable adicional que es tiempo. Y esto teniendo en cuenta las variables que se estudian, que son el caudal líquido, caudal sólido, las velocidades en cada una de las direcciones, etc. Es por eso que a veces se trabaja con una solución cuasi permanente. En esta solución cuasi permanente, lo que se hace es como tomar fotografía en un tiempo dado. Es decir, utilizamos un modelo permanente para un Q, que sería para un tiempo dado. Luego usamos ese modelo, pero para otro tiempo T2, que podría ser para otro Q2. Y de esta manera podemos ir, digamos, también resolviendo el problema con menos requerimiento computacional. Ahora, el otro problema que teníamos anteriormente, y bueno, todavía se tiene para problemas más complicados ahora, son las computadoras. El tener que resolver las ecuaciones diferenciales parciales que corresponden a las condiciones hidrodinámicas, es decir, lo que es el agua, y lo que corresponden al transporte de sedimentos, tanto de fondo como de suspensión. Estas representan dos grupos de ecuaciones diferenciales parciales. Entonces, en una solución acoplada, se trabajan estos dos al mismo tiempo, lo cual requiere mayor conocimiento computacional porque necesitamos conocer y resolver las ecuaciones diferenciales parciales de ambas variables al mismo tiempo. Para poder resolver este problema es que hay una solución que se conoce como no acoplada. En la no acoplada se resuelve primero las ecuaciones hidrodinámicas, es decir, del agua sola, y una vez que estas ecuaciones están resueltas, recién se calcula el transporte de sedimentos. ¿Cuáles son los datos que necesitamos para resolver o trabajar con todos estos modelos? Los mismos que hemos usado en el GECRAS. Recuerden que en el GECRAS nosotros ingresamos primero la geometría del canal. Y también después tenemos los datos hidráulicos. Y dentro de esos datos hidráulicos, un dato muy importante, y en esta geometría está también el coeficiente de rugosidad. Nosotros al trabajar en el GECRAS indicamos el coeficiente de rugosidad en la llanura izquierda, el cauce principal y la llanura derecha. Pero si estamos hablando de un modelo matemático bidimensional, por lo general dividimos en celdas, en general diremos puntos computacionales. Y entonces podemos tener necesidad de ingresar la rugosidad para cada punto computacional. Y tenemos también las condiciones hidráulicas. Y en esas condiciones hidráulicas, cuando el modelo es permanente, solamente hablamos de condiciones de frontera o condiciones de borde, que también las hemos trabajado en el GECRAS, que nos indican cómo es el agua en los bordes, ya sea a nivel del agua, velocidad, o también las condiciones de transporte de sólidos en las fronteras del modelo. Ya que solo trabajamos con un tramo, tenemos que indicar cómo son las condiciones a la entrada y a la salida del tramo. Pero si un modelo es impermanente, entonces ahí tenemos que dar las condiciones del tiempo. Como va a variar en el tiempo, entonces nosotros hablamos de un T sub 0. En un T sub 0, que por lo general lo consideramos igual a 0, debemos tener conocidas todas las condiciones de geometría, condición de lecho, distribución de sedimentos. Y esos datos se los tenemos que dar al modelo, para que el modelo pueda representar las condiciones a lo largo del tiempo. Entonces, quedamos que las condiciones iniciales solamente son necesarias cuando el modelo es impermanente o cuasi permanente. Si no, solamente necesitamos las condiciones de frontera. Tenemos en esta fotografía de acá un modelo físico en el cual se han representado los pilares de un barraje
y se está inyectando un colorante, que en este caso es el permanganato de potasio, que también utilizaron ustedes en las prácticas de laboratorio de mecánica de fluidos, para poder ver las líneas de corriente en este flujo. Este modelo es un modelo de lecho móvil. Noten ustedes cómo el lecho ha cambiado y se nota la diferencia en los diferentes puntos. Ese modelo de lecho móvil ya nos permite determinar cuál es la socavación, incluso nos podría indicar cómo es que está cambiando el cauce en su movimiento. Pero mucho más importante que cualquier modelo que nosotros podamos trabajar son las inspecciones in situ de los valores reales. Y no solamente las inspecciones, sino también las mediciones que se puedan realizar. Por ejemplo, los encargados de las obras podrían estar viendo continuamente cómo es que está la infraestructura de la obra, pero también cómo está afectando al río. En esta fotografía podemos ver que el cauce tiene vegetación, pero al haber una concentración de flujo en esta zona, entonces se produce una destrucción de la cobertura vegetal, pero además se ha socavado el cauce. Y entonces aquí ya se podrían tener medidas de socavación. Por ejemplo, la mayoría de los puentes en nuestro país corresponden al Estado y deben ser controlados por el Ministerio de Transportes, que deben tener una oficina encargada de la operación y mantenimiento, y ellos deben estar haciendo inspecciones continuas del estado de las obras. Y que ojalá incluyeran también mediciones de socavación y que estos datos pudieran estar disponibles para todos los investigadores. Bueno, antes de ver este siguiente punto, vamos a hacer un intermedio. ¿Tienen alguna pregunta? Ingeniera, tengo una pregunta. ¿Podría volver a hacer dos pepitas atrás, por favor? Dos hojas atrás. ¿Aquí o más? Una hoja más, creo. Ahí está ahí. Lo que no me quedó claro es cuando mencionó lo de necesidad de datos. Lo primero, lo que es condiciones iniciales, es para modelos impermanentes, dijo, ¿no? Sí. O cuasi también, ¿no? O cuasi permanentes. Ajá. Y lo segundo es para permanentes. Sí. Ya. Ah, ya. Y también lo de solución acoplada. Eso quiere decir que se usan las dos ecuaciones a la vez. O, No son dos, son más. Porque si es un modelo claro, bidimensional, entonces nosotros tendríamos las componentes en X y Y de la ecuación de flujo, que a su vez proviene de la ecuación de continuidad y la ecuación de cantidad de movimiento. Y también tenemos el modelo de turbulencia. Y en transporte de sedimentos tendríamos ecuaciones de fondo, suspensión, etcétera. O sea, son varias ecuaciones, pero diríamos el grupo de ecuaciones hidrodinámicas y el grupo de ecuaciones de transporte de sedimentos se resuelven al mismo tiempo. claro, al mismo tiempo entonces, ¿no? Uh-huh. Ya. Muchas gracias. De nada. Ingeniera, ¿Sí? ¿el GEC-RAS sería un modelo unidimensional? Era un modelo unidimensional hasta el 2018. Porque recuerden ustedes que nosotros le damos un eje que por muy curvo que sea, lo que medimos son las secciones transversales y ahí le damos la distancia entre las secciones. Y por tanto, para cada uno de estos puntos calcule el área, la velocidad, etc. O sea, por más que trabaja con una sección transversal, es unidimensional. Sin embargo, a partir del 2018 ya se creó el modelo bidimensional. Por eso es que dentro de los paquetes del modelo se tiene el bidimensional. Y tenemos la posibilidad ya de ingresar en el modelo los datos XY. De tal manera que este ya no se mantiene con este límite fijo, sino que podría considerar o calcular también cómo podría ser la inundación fuera de estos límites que nosotros le estamos dando al modelo unidimensional. Ya desde el 2018 el GEC-RAS es bidimensional.
pero tiene las dos versiones trabajando al mismo tiempo. La versión que hemos trabajado hasta el momento en el curso es la unidimensional. Para poder trabajar la bidimensional necesitamos usar el módulo bidimensional e ingresar el modelo digital del terreno. ¿Alguna otra pregunta? Y dentro de la categoría de impermanente o cuasi permanente estaría en el cuasi permanentes. Ah, no. El GECRAS tiene la opción de trabajar con todos. O sea, tiene el módulo permanente, cuasi permanente y impermanente. Lo que sucede es que nosotros solamente hemos trabajado con el permanente, pero sí el GECRAS sí está preparado para trabajar en todas las modalidades. Ya, gracias, ingeniero. De nada. Aquí el señor Coveñas pregunta que si se quiere modelar un desarenador en IBER, ¿qué parámetros debo tomar en cuenta al realizar el modelo? He revisado algunos videos y he podido ver que parten de la sección dibujada en CAD. Y en base a ello, en IBER se le van agregando propiedades. Cuando ya tenemos que graficar variaciones en vertical muy importantes, un modelo unidimensional no nos sirve de nada. Tendríamos que trabajar con un modelo bidimensional. Entonces, para ese desarenador, nosotros tendríamos una geometría que se puede mantener constante, que son las paredes del desarenador. Pero sin embargo, el flujo en el interior tiene variaciones. Y entonces, en esas variaciones, nosotros necesitamos de todas maneras tener las componentes X en X y Y de la velocidad, o digamos en la profundidad X, Y y Z de la velocidad. Tenemos en cuenta entonces que los parámetros que se tienen que ingresar son los mismos, o sea, la geometría del canal, las características de rugosidad, etcétera, pero se tiene que representar con detalle el flujo en el interior del desarenador, ya que aquí nosotros tendremos una componente de velocidad hacia abajo que es importante, aparte de las componentes de velocidad en X y Y. Y bueno, hay que ingresar toda esta información convenientemente. Es decir, las secciones transversales, en la forma, por lo general los desarenadores tienen un eje recto. Pero ahí lo que es importante es que se produce un cambio de velocidad. En el desarenador, la velocidad tiene que disminuir para que los sedimentos se vayan decantando. Y esa representación en el desarenador, más importante que lo de las paredes en sí, está en cómo se consideran los elementos de discretización a lo largo y ancho, es decir, las mallas computacionales para poder representar debidamente las fuerzas y también los depósitos de sedimentos a lo largo del desarenador. ¿Alguna otra pregunta? Ya, entonces tenemos intermedio hasta las 11:25.
Señores, continuamos. Bueno, aquí vamos a ver algunos problemas de carreteras relacionados a cambios de gradación. Aquí hemos mencionado que este término gradación se refiere a lo que podría ser degradación o agradación, es decir, un cambio en el nivel del terreno. Tenemos que en este caso de aquí puede producirse por acciones humanas, como pueden ser alteraciones en el canal, cambio en el uso de tierras, excavación o minas en los cauces, presas y reservorios. Pero también podría ser debido a causas naturales, como por ejemplo escombros flotantes, flujo de lodos y escombros. Aquí tenemos que se está considerando cuáles podrían ser las condiciones observadas y cuál podría ser la respuesta del río. Y dentro de la respuesta nos indican si el río es estable o inestable, o si hay degradación o agradación. Es decir, cómo podría tenerse el caso de agradación o degradación dependiendo de cuál es la acción. Aquí nos hablan en primer lugar del abanico aluvial. Recuerden ustedes que ese abanico aluvial por lo general se manifiesta debido al cambio de pendiente. De tal manera que al tener un cambio de pendiente fuerte a pendiente suave, se depositan los sedimentos. O si no, puede ser debido al cambio de caudal. Por ejemplo, cuando el río llega al océano o llega a un cauce más grande, un río más grande, disminuye la velocidad y deposita los sedimentos. Entonces, aquí lo que nos están indicando es qué sucedería si el abanico aluvial, es decir, ese depósito de sedimentos, se encuentra aguas arriba del punto de interés. Entonces, el río se volvería inestable con una tendencia a gradación. En cambio, si está aguas abajo, el río también es inestable con una tendencia de degradación. Porque aquí lo que sucede es que el río trata de pasar, y al tratar de pasar tiene que erosionar el abanico. La presencia de los presas y embalses ya lo hemos hablado varias veces. En general tenemos que la presa es la estructura y embalse representa el reservorio, el agua contenida, el volumen de agua contenida. Aunque el conjunto de presa y embalse también se le conoce como embalse o reservorio. Solo que utilizamos el término embalse para reservorios pequeños. Bueno, en el caso de que exista una presa, aguas arriba de la presa, se produce agradación, es decir, retención de sedimentos. Y aguas abajo de la presa se produce degradación. Y ambas condiciones son inestables. Ahora, de aquí ya hemos visto que el río recto es el río más estable. Por tanto, si siendo estable nosotros consideramos, aquí también debería haber una X, siendo estable, ¿no? Tenemos que el río ya, siendo estable, se hace una determinada acción, esto podría llevar a una inestabilidad con resultados desconocidos. Y eso se puede tener tanto para las condiciones de meándrico o de rectilíneo. En cambio, el trenzado ya sabemos que de por sí es inestable y también las consecuencias serían desconocidas. La erosión de orillas es una condición inestable con consecuencias desconocidas. Una orilla con vegetación está protegida de la estabilidad, por tanto podría tener una condición estable, pero dependiendo de qué tan buena es la protección vegetal, podría no ser suficiente y tener condición de inestabilidad, también con consecuencias negativas. Ahora, los headcuts, sabemos que por sí son inestabilidad, es una degradación con una migración
hacia aguas arriba y por tanto produce condiciones de inestabilidad y de degradación. Si tomamos agua de un determinado cauce de río, es decir, mediante una toma o una derivación, si nos llevamos solamente, un ratito.